La gestión es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer las cosas correctas. Peter Drucker. Hola compañeros de la Universidad Alfa y Omega, somos el equipo 7, integrados por Karen Ventura, Marlene Rivera, Guadalupe Frías, Suri Saday Pérez, Emanuel Marín, Dolores Jiménez y Yulitza Alejo, y aquí su servidora Zuleima Castellanos. Estamos a cargo del docente, el arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Cursamos el 7º semestre de Contaduría Pública y actualmente estamos con este diplomado de Liderazgo y Gestión Empresarial con el tema de selección. Dando inicio a nuestro tema llamado selección, se podría decir que básicamente se trata del reclutamiento de personal, pero no cualquier personal. En este proceso se tratan de identificar a los profesionistas idóneos para los trabajos de alta complejidad que requieren las organizaciones. Una de las principales preguntas que este proceso se plantea sería en qué consiste esta actividad de la selección de personal. Bueno, pues es un proceso estructurado y también planificado que atrae, identifica de manera predictiva las características de un conjunto de sujetos, en este caso serían nuestros candidatos. Este proceso tiene como finalidad llegar a una buena contratación que desempeñará un buen papel en el puesto de trabajo. A aquello se le atribuye también un éxito en el proceso de selección de personal y ayudará a la empresa a alcanzar sus objetivos. Tenemos también los problemas inherentes a la selección de personal. Como primer punto podríamos poner la definición del perfil, como segundo punto la atracción de candidatos, como tercer punto los criterios de evaluación y como último punto el costo y beneficio que el proceso otorga a nuestra empresa. La definición de perfiles también representa un tipo de dificultad porque para empezar necesitamos tener una definición precisa acerca del perfil que nuestra organización requiere. Hola, mi nombre es Karen Ventura. Voy a hablarles sobre el tema 2.2, problemas relativos a la atracción de candidatos. Las dificultades que debe enfrentar un selector relacionado con la convocatoria de candidatos para el proceso de selección. Las situaciones que debe plantearse son muy diversas. Van de procesos de selección en que resulta casi imposible encontrar candidatos para el puesto que se ofrece, hasta en ocasiones que hay una montaña de currículums y solo constituyen problemas de preselección y de costos. Les mencionaré algunas de las variables que intervienen de forma significativa. El primero sería sector y tipo de actividad. Este determina en gran medida las estrategias necesarias para atraer el talento. El tipo de sector al que pertenece la organización que está ofreciendo vacantes y la modalidad de sus actividades condicionan de forma genérica la capacidad de atracción de candidatos útiles a sus filas. Aun cuando las leyes estadísticas indican que deberían existir candidatos que se sienten atraídos por cualquier tipo de actividad, incluso las menos prestigiadas socialmente, la realidad demuestra que las tendencias de preferencia están fuertemente influidas por momentos históricos, por moda o actitudes sociales, cuya explicación no siempre es fácil o evidente. El segundo punto sería el prestigio de la organización. El prestigio de una organización no solo mejora la capacidad para atraer talentos, sino que también favorece su posición como empleador de elección. Las empresas deben invertir en mantener su reputación sólida a través de prácticas éticas, buenas condiciones laborales y una comunicación efectiva de sus valores y logros. Esto no solo beneficia el proceso de selección, sino que también le da una percepción general de la marca.
Como tercer punto, tenemos la situación económica general del país. Como es natural en situaciones de bonanza económica, el número de candidatos en los procesos de selección disminuye, mientras que aumenta en aquellos periodos en los que el mercado laboral es menos propicio. Esta circunstancia objetiva no es controlable por el selector, pero debe ser prevista, ya que afectará el volumen de candidaturas que entrarán en el proceso de selección. El cuarto punto sería ámbito de selección. Este hace referencia al conjunto de factores, procesos que se utilizan para identificar, evaluar y elegir a los candidatos más adecuados para un puesto de trabajo o alguna función dentro de la organización. Este ámbito no solo involucra la selección de empleados, sino también los aspectos relacionados con las fuentes de reclutamiento, las estrategias y las herramientas utilizadas en este proceso, las normativas o los principios que guían las decisiones de contratación. El quinto paso, tenemos el rango de edad, procedencia y experiencia de los candidatos potenciales. Cuando se trata de atraer candidatos más jóvenes, en los que los requerimientos de experiencia son menores y el elemento distintivo para reclutar es el potencial de desarrollo profesional, el número de candidatos potenciales aumenta de forma significativa. Si se persigue una población muy especializada y con alta experiencia, el número de candidatos será mucho más reducidos y la calidad de los candidatos dependerá de las formas de difusión en las que se publicó la oferta. Para dar continuidad al tema sobre los problemas relativos para la atracción de candidatos, estaremos hablando acerca de 3 puntos muy relevantes, como son el momento y la modalidad en que se lanza la convocatoria de candidatos, las condiciones de trabajo ofertada y el método de selección. En el primer punto, la modalidad y el momento en que la convocatoria es lanzada se refieren a que en la actualidad las organizaciones utilizan medios de comunicación como la radio, revistas, periódico, internet, incluso redes sociales para hacer el lanzamiento de su convocatoria. El momento en que se lanza la convocatoria es muy importante, ya que se dice que algunas organizaciones estratégicamente lanzan sus convocatorias entre agosto y septiembre, ya que quieren atraer candidatos o personal que les ayude a cumplir sus metas, ya que se encuentran en la recta final del año. Condiciones de trabajo publicadas. En este punto se refiere a las características del puesto, las ventajas o los elementos motivacionales del mismo, como por ejemplo el salario, las condiciones de desarrollo o crecimiento dentro de la organización, la flexibilidad de dicha organización. Por eso es importante que la descripción sea lo más realista posible y así tener en cuenta las ventajas ofertadas dentro de dicha organización. El método de selección. El método de selección a veces suele ser una barrera para la atracción de candidatos útiles al proceso. Por ejemplo, algunos profesionales muy experimentados o con más experiencias se niegan a realizar pruebas psicométricas, ya que algunos no creen en dichas pruebas. Otros también se niegan a las pruebas de conocimiento, ya que esto pone en duda su experiencia. Por eso es conveniente al momento de publicar la convocatoria indicar o dejar en claro un método de selección. Hola, ¿qué tal compañeros? A continuación les explicaré acerca de los problemas relativos a la identificación de capacidades y características personales de los candidatos.
Una vez superadas las dificultades de atraer al grupo inicial de candidatos a nuestro proceso, comienza el auténtico trabajo de interactuar con cada uno de ellos. Esto para identificar las características que lo acercan al perfil del puesto de trabajo. Esta etapa resulta crítica para la selección, ya que se pueden presentar algunas dificultades que debemos de tener en cuenta. Saber qué buscar y dónde. Como primera dificultad tenemos lo que llaman efecto Cristóbal Colón, ya que a veces durante el proceso no sabemos realmente lo que buscamos y en ocasiones, como le sucedió al gran navegante, ya lo hemos encontrado y no nos damos cuenta. Los falsos negativos. Es importante considerar el problema de que debido a circunstancias incontrolables, algunos candidatos pueden quedar erróneamente eliminados del proceso. Algunos de los factores que intervienen en este tipo de errores pueden ser situaciones personales del candidato o del propio entrevistador que no presta la atención necesaria. El problema del perfil incompleto. Puede suceder que una persona reúna todas las características necesarias para una posición profesional, pero sin embargo, en su actitud exista algo que lo haga potencialmente inadecuado. Continuando con el tema, les voy a hablar problemas relativos con la evaluación y las escalas de medición. Para lograr un buen proceso de selección profesional en nuestro camino van a presentar algunas dificultades y algunos errores, pero esto nos ayudará para llegar y tomar la mejor decisión y realizar un buen proceso de selección. Algunos de los errores más comunes pueden ser: 1. El tipo de escalas a utilizar, ya que las escalas de medición presentan diferentes variables, ya que son muy relevantes al momento de evaluar aspectos del candidato. Un buen resultado no puede ser considerado absoluto y para ello es necesario basarnos en criterios comunes entre evaluadores. Es importante tener en cuenta las definiciones verbales del contenido para poderlas compartir y que sean comprendidas por los demás evaluadores. 2. Validez aparente de métodos. Es un problema clásico al momento de validar métodos y pruebas durante el proceso de selección. Es el grado de conexión que existe entre el sujeto y el método que se le va a realizar, ya que esto significa que el candidato presenta validez y lo ayuda a generar una conexión entre preguntas y respuestas para que el evaluador se sienta satisfecho y como consecuencia el candidato distorsione la realidad o no simule una. Para evitar esto, el evaluador debe presentar preguntas y pruebas globales que el candidato entienda, pero que no muestren la intención total de lo que nosotros estamos buscando, ya que nos dará una ventaja sobre el candidato porque tendrá que ser más honesto en cuanto escuche cada pregunta o bien presente alguna de las pruebas. 3. Capacidad discriminatoria de las variables evaluadas. Aquí tenemos que garantizar que las variables estudiadas durante todo este proceso son relevantes y significativas en cuanto a su magnitud en la discriminación de candidatos. La capacidad discriminatoria es fundamental al momento de tomar decisión y durante todo este proceso de selección. Pero, ¿qué significa capacidad discriminatoria? Es la habilidad de distinguir y diferenciar entre estímulos, objetos y situaciones, y esta capacidad nos permite procesar y evaluar de manera objetiva y precisa para poder realizar buenas selecciones. Punto número 4. Validez predictiva de las medidas. Durante todo esto, las variables utilizadas deben de tener capacidad de describir con precisión la conducta observada del sujeto o candidato y todos los aspectos diferenciales con el resto. Esto nos tiene que ayudar a poder predecir cómo será la conducta a futuro, ya que de ello dependerá el desempeño y el éxito que éste obtenga, o bien el fracaso del candidato que hayamos seleccionado. 5. La suma de opiniones subjetivas aumenta la fiabilidad. Durante todo el proceso de selección es deseable que participen varios evaluadores para poder analizar al mismo candidato, ya que la dispersión de juicios nos puede dificultar un poco la toma de decisiones y por ello es siempre necesario mantenernos objetivos durante todo el proceso.
Dando continuidad al tema sobre selección de personal, es indispensable hablar sobre los problemas relativos a la economía del proceso. Para poder entender cuáles son estos problemas relativos a la economía del proceso, tenemos que tener en cuenta que todo proceso de selección de personal, como toda función realizada dentro de las organizaciones, van a ser siempre sometidas a una evaluación costo-beneficio. Imaginémonos entonces que somos selector de personal. Tenemos que tener en cuenta costos como las capacitaciones que hay que proporcionarle a ese nuevo empleado que estamos atrayendo a la empresa, las cuales va a necesitar para que él tenga una idea más clara sobre cómo realizar su trabajo y qué actividades necesitamos nosotros que él realice. También a este nuevo empleado nosotros necesitamos ponerle un sueldo neto y tener en cuenta que a ese sueldo neto le voy a necesitar aumentar el 15% que representan las prestaciones de ley. Más también tengo que considerar el aumento del 16% que va a ocupar todos estos costos sociales. Entonces, también tengo que tener en claro que si es un nuevo puesto y que si es un nuevo empleado para el que yo no tengo infraestructura, yo tengo que tener en cuenta de avisarle a la empresa que va a tener otro costo extra por comprar nuevas sillas, nuevo escritorio, nueva papelería, para que obviamente tengamos a este empleado en comodidad para realizar el trabajo. Entonces, ejemplifiquemos lo del sueldo. Para este nuevo empleado, nosotros estamos poniendo un sueldo base de 10,000 pesos y a esto le vamos a aumentar el 15% de las prestaciones sociales y el 16% de los costos sociales, lo que representa que la empresa tenga un costo anual de 127,200 pesos. Ahora imaginemos que nosotros no seguimos correctamente los pasos explicados en este tema sobre selección de personal y erramos al momento de seleccionar y atraer un nuevo empleado a la empresa. Lo que le va a costar a la empresa mi selección va a ser entre 1.8 y 2% del sueldo neto de un trabajador, siendo este una pérdida para la empresa porque va a ser un mal empleado. Entonces, como conclusión, podemos mencionar que es el selector de personal el responsable de traer un proceso rentable para la empresa al momento de atraer un nuevo empleado y que busque que éste deje un valor significativo o aporte un valor significativo a la empresa, pero sobre todo cuidando la parte costo-beneficio que la organización necesita para incluirlo en su línea de trabajo. Ahora doy paso a mis compañeros que nos explicarán las características necesarias para la selección de personal, dándonos pasos que van a ser estructurados para no errar en el proceso. Continuamos con el tema 3, proceso de selección. El proceso de selección es una actividad que realizan las empresas para identificar, evaluar y elegir a los candidatos más adecuados para un puesto vacante. Se caracteriza por constar por lo menos de 8 bloques de actividades creados e impartidos por el selector, quien es el encargado interno de la empresa y es quien realiza las entrevistas de trabajo. De estas 8 características yo voy a mencionar las primeras 3. Tenemos como número 1 a la descripción y análisis del puesto de trabajo o definición de requerimientos. ¿Cómo se realiza este primer proceso? La descripción y análisis del puesto de trabajo se inicia cuando se discuten y plantean las cualidades personales de lo que se busca para la correcta resolución de la tarea profesional y sus objetivos y técnicas son los siguientes. Definir necesidades reales, definir perfiles,
identificar requerimientos clave, evaluar la cultura interna, conocer al equipo humano de integración, generar la confianza básica, diseñar la forma de convocatoria, la entrevista con el interno a cargo y por último la ficha de análisis y descripción del puesto. Como punto número 2 tenemos la preselección de currículums. Este paso consiste en la atracción de candidatos, pero de estos candidatos hay demasiados. Entonces se desecha lo que no se busca o lo que no tienen las personas que dejan sus currículums y se comienzan a denegar algunos. Entonces se pasa a la entrevista a los que sí son seleccionados mediante el siguiente proceso. Se descartan los falsos positivos. Se identifican los candidatos útiles. Se optimizan los costos y tiempos. Se establecen los requerimientos objetivos, la lectura de los currículums y por último las clasificaciones. Tenemos el punto número 3, el cual es la entrevista focalizada. Este encuentro va dirigido y enfocado en la identificación de las habilidades claves mediante un filtro que reducirá el número de candidatos. Sus objetivos y técnicas son los siguientes. Hay que conocer al candidato personalmente, ver cómo reacciona. Hay que contrastar el currículum con el candidato. Hay que completar los emuladores. Deben identificar las habilidades y conductas de las personas, descripción del puesto y terminar la hoja de evaluación de la entrevista. La entrevista focalizada consiste en exponer a un participante a un estímulo y estudiar sus reacciones. Mediante estas se sabrá si este pasa o no a la siguiente etapa. Evaluación. Quien está encargado de tomar en cuenta la evaluación de la selección de personal debe tomar en cuenta también 4 puntos muy importantes, que es conocimiento sobre el puesto que quiera postularse el personal o la persona, actitudes sobre la actitud del trabajo, su actitud ante otras personas y ante situaciones, la puntualidad, entrevista en profundidad. Como el anterior punto, también tomaremos en cuenta 4 partes importantes. Su conocimiento para poder indagar a mayor información sobre la persona con la cual estamos entrevistando. Al igual, su actitud en su conocimiento o en su forma de ser sobre su ámbito laboral, en cómo puede actuar o hacer en su ambiente. Igual, en su puntualidad, en cómo puede ser puntual en su hora de laboral para el cual no tenga algún defecto. Constitución del grupo finalista. Ya llegando a este punto debemos tomar en cuenta que este grupo es el grupo final, de la cual ya se tomó selección de algunas personas que cumplieron con los requisitos fundamentales, que es preselección del currículum vitae, que es entrevista focalizada, evaluación, entrevista en profundidad. Cumpliendo con esos 4 puntos fundamentales, ya puede formar el grupo final de los seleccionados. Presentación al cliente. Una vez que hayamos terminado de la selección del personal para la empresa, y entonces ya viene una parte muy importante, que es la presentación ante el cliente. Presentar a los nuevos integrantes de la empresa para que se vayan conformando y asimismo ellos vayan dando la información adecuada hacia el cliente o hacia los clientes que vayamos obteniendo. Seguimiento de resultados. Y este es el punto final, en la cual ya se dan los resultados, de la cual ya el personal más calificado fue seleccionado para tomar el puesto, que en la cual cada uno fue calificado y en la cual uno seleccionó, que en la cual se postuló. Ya llevando en cuenta que ya llevaron su preselección de currículo, su entrevista focalizada, su evaluación, su entrevista en profundidad, constitución del grupo finalista, atención al cliente, ya tomando en cuenta todos estos puntos que fueron muy clave para tomar la selección y dar los resultados,
del personal en la cual se está adecuadamente con sus conocimientos, puntualidad y otras actitudes en la cual tomaron en cuenta para cual dar el resultado final. Dando conclusión a nuestro tema selección, el equipo 7 agradece su atención prestada y esperamos que nuestra presentación haya sido comprensible para todos ustedes. Hasta luego, compañeros.